Y Esteban nos va a comentar cómo es el tema. Ok, vamos a ver. Bueno, listo. Cociente de verosimilitudes, Esteban, decías. Sí, bueno, primero era calcular la fórmula general, ¿verdad? Para luego ya vamos a sustituir el valor de cada uno, de la nula y de la alternativa. Excelente. Entonces aquí tenías que la verosimilitud de Sigma cuadrado. sigma cuadrado. Que sería igual a qué? A la multiplicatoria por la función de densidad de... Bueno, se la dicto toda entera, profe. Sí, por favor. Ok, sería 1 entre raíz de... Dame un segundito, perdón. Ok, Que ahí entró otra persona, ya lo admití, perdón. 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrado ajá, por la exponencial ajá, de menos 1 entre 2 sigma cuadrado menos 1 entre 2 sigma cuadrado. Ujú, por, abre paréntesis, y sub i menos mu, cierra paréntesis al cuadrado. ujú, Y la multiplicatoria va de igual a 1 hasta n. correcto. Ok, Y de ahí el primer término lo podemos sacar de la multiplicatoria, bueno, la productoria con elevándola a la n. ujú. O sea, era, aquí podríamos escribir 1 entre 2 pi sigma cuadrado a la n medios, ¿verdad? Ah, también, sí. Ajá, Y lo de la derecha, como es la misma base, se puede dejar la base y sumar los exponentes. Entonces, ya se elimina la productoria y queda exponencial de la sumatoria de arriba. ¿verdad? Exponencial de la sumatoria de menos toda esa cosa, ¿verdad? Ujú. Menos 1 entre 2 sigma cuadrado por y menos mu al cuadrado. Soy un chiste. Perfecto. Está bien. O sea, a mí me gusta eso mucho ahorita. Que me hagas muy así como esto. Perdón, ahí es que hay mucho. Esteban, eso es en tu. Para ver si. No, no es tu micrófono ese. No, señor. Ok, déjame ver aquí para ver si logramos un poquito menos de interferencia. Un momento. Ya, esa parte tiene que ser. Ah, listo. Ya volvemos aquí. Todavía están viendo, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo. Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Qué seguiría aquí entonces ahora? Y ya ahora sí se podría hacer el cociente. Ok. Lo escribimos de una vez, ¿verdad? Escribimos de una vez el. Déjame ver aquí. Voy a borrar esto. Más abajito tal vez. Aquí decís el L sigma cuadrado, sigma sub 0 al cuadrado. Ajá. Entre L sigma A al cuadrado, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, por el término de la izquierda se van el 2pi. Ujú, Entonces queda arriba sigma cuadrado sub a ujú, entre sigma cuadrado sub 0 o sub o. ujú, Y eso adaptándolo elevado a la n medios. Todo eso. ¿Ah? ujú. Y luego la exponencial es solo hacer la
la resta de las sumatorias. Ok. Sería la... Ujú. Menos 1 entre 2 sigma cuadrado sub 0, ¿verdad? Ajá, Y aquí sería más, ¿verdad? más porque se cancela. 1, 2 sigma a al cuadrado. O y menos mu. Profe, acaban de preguntar que cómo fue que o sea, cómo eliminamos la productoria. Eliminamos la productoria. Bueno, si querés, contesta vos, Esteban, que yo aquí estoy escribiendo lo que me estás dictando. ¿Qué hiciste? Ok, bueno, bueno, la productoria, el primer término que es 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrado, eso no está iterado, entonces se puede sacar, son constantes, se saca como elevado a la n, porque son n términos, y luego lo de la derecha, lo de la exponencial, es la misma base, entonces la productoria de la misma base son la suma de los exponentes. Y así es como se pasa de una productoria a una sumatoria de exponentes. Excelente. Perfecto, Esteban. Ahí igual, no sé, no, aquí no estoy logrando ver quién preguntó, disculpe. Ahí si no están de acuerdo con algo, intervienen, por favor. Ok. ¿Qué más podemos hacer aquí? Se podría simplificar la exponencial sacando factor común. Ajá. Solo, ujú, Entonces dejamos lo de la izquierda, lo dejamos igual, ¿verdad? ajá, Sigma al cuadrado entre sigma sub 0 al cuadrado a la n medios. Y en el exponente, y vas a sacar el factor común. la sumatoria de y sub i menos mu al cuadrado, eso entre 2. Ajá. Y menos mu al cuadrado entre 2. ¿Ok? Ya dentro quedaría 1 entre, bueno, menos 1 entre sigma cuadrado sub 0 ¿Ok? Menos 1 entre sigma cuadrado sub 0. más 1 entre sigma cuadrado sub a. Ajá. Y todo esto tiene que ser menor a una constante K para la región de rechazo. Ajá. Perfecto. Ujú. Y entonces, bueno, ahí tengo mis dudas, porque como es con varianza, ya tenía como que tiene que buscar un h cuadrado. Ajá. Entonces, la parte de la sumatoria es lo que nos serviría para llegar a ese h cuadrado. Entonces empecé despejando esa sumatoria. Y, bueno, apliqué el logaritmo a ambos lados. Ajá. Aplicamos logaritmo. Vamos a ver. O sea, tendríamos n medios de una vez, ¿verdad? Tal vez. Ah, Logaritmo natural de sigma cuadrado a sigma cuadrado 0. Ajá. Esos dos se pueden cancelar, ¿no? ¿Cuáles cuáles dos? Los cuadrados con el medio. Para que te quede sigma a y sigma sub 0, decís. Digo yo. Se podría, sí, pero como al final queremos una prueba para sigma cuadrado. Cierto, cierto. Perdón, perdón. No, Tiene todo usted bien, todo bien. razón. Perfecto. Ok, y aquí quedaría entonces, Esteban, aquí sería más, ¿verdad? Sumatoria de y menos mu. Multiplicado por 1 entre sigma al cuadrado menos 1 entre sigma
sub 0 al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien, Esteban? Sí, bueno, ahí es logaritmo de K. Ah, sí, perdón. Gracias. Logaritmo natural de K. Y ahora es pasar a restar el primer término de la izquierda Ajá. a la derecha y luego ya todo lo demás pasarlo por la derecha para dejar la sumatoria sola. Ok, vamos a darlo tal vez a una sola, ¿verdad? Aquí dejamos sumatoria de y menos mu al cuadrado. Y al otro lado quedaría que entonces logaritmo natural de K menos n medios logaritmo natural de sigma a al cuadrado, sigma 0 cuadrado. Y eso lo dividimos entre 1 entre sigma al cuadrado menos 1 entre sigma sub 0 al cuadrado. Y todo esto se multiplicaba por 2, ¿verdad? Sí, es mismo. Ok. Y ahí es donde ya entra mi duda que creo que vengo arrastrando. Ajá. Porque, bueno, para tener h cuadrado ocupamos no, estandarizar, ¿verdad? Porque no, Ajá. las y no son normales estándar. Sin embargo, para eso no es que se trabajan con los promedios, profe. ¿En qué sentido con los promedios? Digamos, para estandarizar una variable sería el promedio de esas variables menos mu entre raíz de sigma entre n. Ah, sí, tenés toda la razón. O sea, necesitamos para aplicar el teorema límite central, decís que deberíamos tener y barra, no y. Ajá. ¿Ya? El Pero, asunto es que en el enunciado te dice que son una muestra aleatoria de una distribución normal, ¿verdad? ok, sí, sí. Ajá. Ok, sí. Sí, pero sí, muy bien, tenés toda la razón. Eso sí había que verificarlo. ¿Ok? Entonces, suponiendo que son normales, sí podemos hacer lo que decías, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué toca hacer aquí? Y ahí falta agregar el sigma sub 0 en la división para ya tener el h cuadrado. Ok, entonces vos decís que hacemos esto, y menos mu entre sigma sub 0 al cuadrado. Bueno, raíz de sigma sub 0 cuadrado. Ajá. Elevado al cuadrado. Entonces, todo lo a la derecha habría que dividirlo entre sigma sub 0 cuadrado. Ujú. Menor que, entonces sería todo esto, 2 por logaritmo natural de K menos n medios logaritmo natural sigma a al cuadrado, sigma 0 al cuadrado, entre 1 entre sigma a al cuadrado, menos 1 entre sigma 0 al cuadrado, dividido entre sigma sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Ok. Y todo lo a la derecha son constantes Ujú. que en teoría conocemos. Entonces lo podríamos poner K' como lo hacíamos en los otros ejemplos. Esto que está acá es K'. Ajá. Ok. Y por tanto, entonces quedaría esa y menos mu entre raíz de sigma sub 0 al cuadrado menor que una K'. Ujú. ¿Cómo sabías, o sea, por qué estabas persiguiendo hacer esto? ¿Por qué hablaste de una chi cuadrada? Porque la h cuadrada es la que utilizamos con varianzas, entonces, no sé, supuse que podía hacer eso. Ah, ok, ok.
Sí, en todo caso, sí, digamos, aunque ahí Esteban usó la inducción hacia atrás que llaman, ¿verdad? Sabiendo el resultado, conociendo que hemos estado usando la chi cuadrada para ver cómo llegábamos ahí. En todo caso, todo este procedimiento, aunque uno no tenga esa sospecha, pues termina en que deberíamos encontrar algo relacionado con la distribución con la variable aquí, que es y menos mu al cuadrado. Ya en ese paso, como dice Esteban, ya ahí digo, bueno, eso ya se parece bastante, como habíamos hecho en el tema 1, se parece bastante a una estandarización que elevado al cuadrado podría darme una chi cuadrada. Entonces, aparentemente ese es un camino inteligente, ¿verdad? Ok, ahora sí, ¿cómo seguimos con esto? Una pregunta. Pues sí, adelante. Del otro lado de la desigualdad, no me tiene que quedar un estimador para la varianza. Del lado derecho o lado izquierdo. Del lado izquierdo, que me queda un estimador. ¿O no? Sí, de hecho, el valor esperado de y menos mu al cuadrado es la varianza, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, el valor esperado de este término, es la varianza. Sí, es que digamos, si por ejemplo, en el caso anterior, en lugar de dividir entre sigma cuadrado, no sé si se fue, pero yo hice como que mismo fuera igual al promedio, para que me quedara como en términos de la desviación al cuadrado. Ok, o sea, que en términos de la varianza muestral, decís, de ese cuadrado. Sí, Sí, pero que, o sea, entonces hiciste algunas operaciones aquí para pasar a mu al lado derecho. digamos, o sea, si yo agarraba y asumía que mi era igual a x barra, Ajá, entonces ahí me queda n-1 por la, la desviación estándar cuadrado ajá. y despejaba la desviación estándar. La desviación estándar muestral. Ajá. Sí, el tema es, puede ser que lleguemos a un resultado muy similar al final. El asunto es que igual, es decir, vamos a ver, para responderte la primera pregunta que hiciste, si necesitabas a fuerza tener al lado izquierdo un estimador de la varianza, no necesariamente. No necesariamente. O sea, lo que estamos intentando hacer aquí es encontrar un estimador, eso sí, un estimador de o sea, una función de las observaciones muestrales, un estadístico más que un estimador, un estadístico, y con ese encontrar una región de rechazo. Aquí en este caso, pues también parecido a lo que hemos hecho, lo que habíamos hecho en el otro ejemplo, también quedaría un estimador. No, de hecho no es un estimador, sino es una función de las observaciones muestrales que sí a su vez está relacionada con sigma cuadrado. Pero sobre todo lo que nos interesa es encontrar justamente una distribución que ahora podamos decir, ok, esta expresión que tengo aquí tiene distribución conocida. Y esa es h cuadrada. Entonces, si yo esto ahora lo llamo W, yo digo esto es W, entonces podría decir, o de hecho, vamos a decir que W, ¿qué tipo de distribución tiene? Chi cuadrado con n grados de libertad. Chi cuadrada con n grados de libertad. Ya estamos sumando n veces, aquí nada más para estar clarísimo, vamos a agregarlo acá. N veces, cada una chi cuadrada con 1 grado de libertad. Entonces, la totalidad pues sería n grados de libertad. Ok, entonces, ahora
¿cómo sería la región de rechazo? O sea, ¿dónde rechazaríamos? Cuando pase qué. Es sacar la probabilidad de que W sea menor a K', Ujú. que eso sea igual a alfa, el nivel de significancia. Así es. Exactamente. Y esa K', ¿qué es? ¿Cómo Es encuentro K'? la chi cuadrada Ujú. con n grados de libertad con una región alfa. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Ahí, Sí. cuando estamos definiendo el error tipo 1, cuando planteamos la Ujú. probabilidad, no tenemos que decir como que W menor a K', dado que sigma cuadrado igual sigma cuadrado sub 0. Sí, sí. Tienes toda la razón. Siendo más formales, deberíamos decir eso acá. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo concluye eso de que K' es una chi cuadrado con n grados de libertad alfa? Porque W es chi cuadrada con n grados de libertad. Ok, Ujú. perfecto. Y tengo otra, digamos, otra pregunta, que es que Sí. yo había definido la región de rechazo un toque distinto, no sé si puedes subir un toque, Ujú. que, digamos, definí la región de rechazo como Ajá. está, digamos, en el renglón anterior, que la sumatoria de y menos mu al cuadrado fuera menor a Ajá. eso, y definí eso como K', y después, cuando estaba sacando la probabilidad de que perteneciera a la región de rechazo, es Ajá. que transformé la sumatoria en un h cuadrado y lo planteé así. No sé si, digamos, igual puedo definir la región de rechazo así, o tiene que ser de una con la chi cuadrado. Tal vez un poquito nada más un tema de orden, ¿verdad? Porque lo que vos estás diciendo es, el tema es que deberías poder decir esta W, lo que queda al lado izquierdo al final, lo que sea que hayas dejado ahí, qué distribución sigue. O sea, de ese paso que vos hiciste aquí, debería llevarnos a este paso, ¿verdad? Entonces, no sé qué declaraste vos, por ejemplo, de esta sumatoria y menos mu al cuadrado, es que... Puse que eso es menor a K', y K' es lo que está, digamos, no ese K', Sí. sino el que vendría antes, y después, cuando Ajá. planteé la probabilidad, puse Sí. que, digamos, la probabilidad de que eso fuera Ujú. menor a K', y después, digamos, dividida en volados por Sí. la varianza de la hipótesis nula. O sea, Sí, sí, es un tema de orden, no hubiera pasado nada. Está bien, nada más que, digamos, uno por orden mental, yo creo que lo más fácil es decir, ok, ahora manipulé esto de tal forma que conozco la distribución y después sobre ese conocimiento, sobre ese, afirmo lo que sigue abajo, ¿verdad? Pero vos hiciste lo mismo, nada más que un paso posterior, pues. No correcto. pasa nada. Prueba. Un gusto. Ahora, ¿es UMP esto? Porque eso nos pidieron, ¿verdad? El contraste uniformemente más potente. ¿Se acuerdan a qué se refería eso? Sí, porque no depende del valor de la hipótesis diferencial. Así es. Sí. Bueno, pero a mí me calaba, porque digamos, si fuera como un ejercicio práctico y yo tuviera como que hablar un valor para ver si cae en la región de rechazo, ¿no? Ajá. Y cómo sabría yo cuánto me da la sumatoria W. Si no es ¿Cuánto te da? distintivo, digamos. Porque, o sea, vos decís cómo sé yo, cómo lo puedo evaluar a ver si realmente cae en la región de rechazo o no. Sí, porque tendría que conocer esa sumatoria y no es discusión. Exacto, pero sí la conoces. Con la muestra, pues, ¿verdad? Ve que dice, Y
menos mu, y este mu en el problema nos decían con mu conocido, ¿verdad? Porque lo Yo que creo estoy que era más tratando de bien, averiguar, no era desconocido. perdón. No, si te fijas ahí en el enunciado, el texto, lo que dice es con mu conocido y sigma cuadrado desconocida. Dice, Y una muestra aleatoria de una distribución normal con media conocida mu y varianza desconocida sigma cuadrado. Disculpe, profe. Sí. Hay una compañera intentando entrar. Ah, gracias por avisar. Sí, ya vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Gracias, muy amable. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo ahí con eso que acabo de decir? Conocer, no, especificar sigma al cuadrado. Especificar. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con Esteban? Y con los compañeros que colaboraron. Bueno, vamos a poner, a ver, título. Solución. Pregunta 3. Examen. Ok. Listo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a... no sé si... No me está funcionando esto. A ver aquí. ¿Cómo creamos otra notita de estas? Ahora lo subimos. Una nueva nota. Ok. Bueno, ahora en esta sesión, en realidad, lo que quería también hacer con ustedes es discutir un poco cómo, al final, cómo tomamos las decisiones de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Tampoco hablar de los criterios de decisión. Ponerle ese título, tal vez. Criterios de decisión. Pero quisiera que sea lo más intuitivo posible. Por eso no estoy trayendo aquí unas filminas listas, sino como que hablemos un poco sobre cómo calculamos eso. Entonces, supongamos lo siguiente. Queremos probar, ya tenemos una hipótesis nula, mu igual a mu sub 0. Y una alternativa, mu. Pensemos en el asunto de los salarios aquellos de la construcción. Mu menor que mu a. Ok. ¿Qué tengo? Tengo una muestra aleatoria. Muestra aleatoria. Y1, Y2, yn, y de esta salió un X barra
N. Y asumamos que conocemos, bueno, conocemos sigma cuadrado. Y conocemos sigma cuadrado. Ujú. ¿Cómo tomo la decisión con respecto a la hipótesis nula? Específicamente ahora. ¿Qué tengo que calcular? Aquí X barra como que no, ¿verdad? Y barra. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Perdón, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es cómo tomo la decisión de si rechazar o no la hipótesis nula. ¿Cómo construyo un criterio para eso? Profe, ahí se calcula el Y crítico. El Y. Bueno, no sé si es el Y o el Y barra. El Y barra crítico, perfecto. Sí, Ok. Sí, buenísimo. Gracias, Liliana. Entonces, aquí tendríamos una distribución, dice Liliana. Más o menos normalita, ¿sí? Aquí en el centro, ¿quién está? es el mu 0. Mu sub 0. Y esta es la distribución de X barra, ¿verdad? ¿Sí? Asumimos que X barra, la media muestral, bueno, no es X barra, aquí es cómo cuesta la consistencia. Y barra. Asumimos que este Y barra que estamos obteniendo es una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu sub 0. Eso es lo que estamos asumiendo en la hipótesis nula. Voy a admitir aquí que alguien entró. Bien. Eso es lo que estamos asumiendo. Ok, y después dice Liliana ahora que deberíamos encontrar un valor Y barra crítico a partir del cual rechazamos la hipótesis nula. O sea, decíamos, por ejemplo, en nuestro ejemplito aquel de la construcción, que asumimos inocencia, o sea, que está cumpliendo la ley, mu sub 0 es 1000 colones, y que hay un valor suficientemente lejos de mu sub 0, X barra crítico, suficientemente lejos para que aquí abajo haya cuánta probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que por debajo de ese valor de X barra obtengamos una muestra, un valor, una media muestral? Alfa. Así es. Esta probabilidad sería alfa. Buenísimo. Ahora, ¿cómo calculamos ese X barra crítico? Esa es la pregunta, ¿verdad?
¿Cómo calculamos ese valor mínimo? Entonces ya es usando la distribución normal para que Ajá. valor de y barra se deja a la Sí, izquierda qué igual a cosa. alfa. Gracias, por cierto. Tal vez al final del ejercicio lo logré. Llevar a crítico. Sí. Usando la distribución normal. ¿Y qué usaríamos entonces? O sea, ¿cómo se calcularía con la distribución normal? Con la función de densidad acumulada. Ok. Para terminar, el llevar a crítico directo, llego ahí. Bueno, es la probabilidad de que uy, a ver, pues, O sea, si yo uso la densidad acumulada, como vos estás diciendo, que es correcto, digamos, ese es el camino correcto, no sé si es exactamente ese número, pero uso la densidad acumulada y tendría, por ejemplo, en ese caso, 1,6 menos 1,645. Es más, lo voy a escribir aquí abajo. El z de alfa, en este caso, es menos 1,645. Entonces, por el momento, lo que hemos dicho entre todos es que yo rechazaría la hipótesis nula cuando obtenga entonces un valor de la media muestral menor a menos 1,645. ¿Algo que objetar, complementar? Pero ahí tendría que normalizarlo. Promedio. Ajá. ¿Cómo sería? Restarle el mu sub 0 y dividirlo entre sigma entre raíz de n. O sea, vos decís, tomo y barra, ¿verdad? El y barra crítico, ¿verdad? Este que estamos definiendo. Ajá. Menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, ¿verdad? Pero no, tiene que ser el crítico. No, no es más bien el Es que yo que obtuve. no, Era más. o no sé a cuál te referís, perdón. A llevarlo a No, la muestra. ajá. Bueno, pero me refería como para ver si entra en la región, no para calcular el crítico. Ah, ok, sí, sí, sí. Vos decís ya la evaluación, sí, pero lo que estamos buscando es ese valor crítico. Sí, entonces creo que sí sería con el crítico. Que dice usted. Sí, sí sería con el crítico. Ajá. Pero no sería más bien el Z bajo. ¿O no? No sé, no sería que, perdón, se me cortó ahí. No, entre está aquí acá. Pero construyamos sobre esto, ¿verdad? Ese es el método aquí de llegar al resultado. Pero vamos por buen camino. Hay que usar una normalización. ¿Cuál es la normalización que usamos? De hecho, aquí, con su permiso, voy a quitar este momento y usamos esto que acabas de decir. Pero eso Sí, sería... y entonces Ajá. después creo que eso lo puede igualar al Z bajo. Sí, porque aquí, en realidad, eso que acabas de decir, bueno, que yo aquí le agregué el crítico, ¿verdad? Menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n es este valor, ¿verdad? La z de alfa. Entonces quiere decir que podemos despejar de aquí, ¿verdad? ¿Y qué sería entonces igual al llevarlo a crítico? Sería mu 0 menos z alfa por desviación entre raíz de n. Perfecto, Liliana, de acuerdo, sí. Tomen en cuenta aquí que estoy usando este 1 como menos 1,645
porque acabo de decir que ese sería un caso para alfa igual 5%, ¿verdad? Pero en realidad es como acaba de decir Liliana, es siempre Z de alfa en este caso, ¿verdad? O sea, en este caso, de este tipo de prueba de hipótesis, ¿verdad? Ojo lo que dice aquí. Mu menor que mu A. Una pregunta, ahí también podríamos definir Y crítico, como lo dijo Esteban, con la función de densidad, planteando como que la probabilidad de que Y barra sea menor a Y crítico y eso sea igual a alfa. Así es, exacto, sí. Sí, lo que decimos es exactamente la probabilidad de Y barra, cualquier valor de Y barra menor que ese Y barra crítico es igual a alfa. Así es. Eso es lo que estamos usando aquí para averiguar este valor, ¿verdad? Entonces así determinamos la región de rechazo, en otras palabras, en términos de llevar. ¿De qué pasaría? ¿Qué otro criterio? Bueno, muy bien, lo voy a decir aquí. Este es el primer criterio y se llama, este que acabamos de decir, se llama regla de decisión. Segmento anterior. Dios mío. Anterior. Todo esto de aquí arriba. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? En lugar de averiguar un Y barra crítico. Podríamos también, en lugar de buscar un valor de Y barra crítico, decir, voy a utilizar este Z de alfa. Porque ¿qué es lo que me dice? ¿Quién me podría ayudar un momento a expresar en palabras más o menos mundanas? ¿Qué quiere decir en este caso menos 1,645? En términos de la prueba que estamos haciendo. ¿Qué significa? Supongamos otra vez, ustedes están sentados ahora ya ahí en un ambiente laboral. Algún colega, o jefa o jefe les dice, ¿qué es esta cosa? O sea, que me estás haciendo esta prueba y me sacaste un número. O sea, primero que me convenciste que el hecho de que paguen menos de 1,000 colones no es suficiente. El hecho de que paguen en promedio 980 no es prueba suficiente para decir que no cumple la ley. Y yo te creí más o menos, ok, está bien. Hace sentido lo que me estás diciendo. No tiene que ser exactamente 1,000 o más de 1,000 para yo poder, o para que con toda seguridad estén pagando el salario de ley. Entonces ya te acepté que vamos a tener que tener algún margen de tolerancia hacia abajo de los 1,000 colones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Z y no sé qué, y alfas, y ya, o sea, cada vez se pone peor esto. ¿Qué quiere decir menos 1,645? ¿Qué es eso? Sería que si el Y observado, si la diferencia entre el Y observado y la media es, digamos, menor, porque es negativo, a ese Sí. 1,645, entonces rechazaría la hipótesis nula. Ya, ok, perfecto. Vamos súper bien ahí. Entonces, pero quiere decir, ya entendí. Estoy haciendo el papel aquí del jefe malo, ¿verdad?
Ya entendí. Entonces, quiere decir que yo a los 1000 colones le resto 1,645 colones y ese valor que vos me dijiste que tengo que tener de tolerancia para sí poder decirle al carajo ese que está incumpliendo la ley es 998,355, ¿verdad? A partir de ese valor, salado. Si tiene 998, le toca ir a juicio. Es así, lo estoy entendiendo bien. Eh, Creo que sí, me perdí un toque con los números como en particular, pero me parece que sí. No, voy a aplicar, perdón, disculpa. Voy a aplicar un momento aquí lo que dijiste. Vos dijiste, S menos 1,645 quiere decir, vos tenías mu sub 0 1000, ¿verdad? Eso es lo que estamos suponiendo. Y ahora ese, lo que quiere decir 1,645 es que yo a estos 1000 le resté 1,645 y corríjame, pero eso debería dar como 998,355. Entonces quiere decir que si saco la muestra y esta cosa da, lleva barra, me dio 998, listo, se va para juicio. Porque fue menos de 998,355, ¿verdad? Estoy interpretando bien lo que me estás respondiendo. O lo Ok, estoy simplificando. Los no, jefes no, son sí lo dijo buenísimos bien, para simplificar las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, ajá, sí lo dijo bien, pero ya vi que me equivoqué. No debe ser con ese 1000. Creo que ese ajá. 1000 lo multiplicamos por el error Ajá. estándar, que sería la varianza dividida entre la raíz de n, para como Al 1000, normalizarlo y que esté en las, sí, al ajá, 1000, y que esté en las, ok. como que las mismas unidades que el z, por decirlo así. Ok, entonces supongamos que vamos a asumir valores aquí, de sigma cuadrado. Tenemos que entre empleados en promedio hay 50 colones. Y el tamaño de muestra que habíamos sacado era, no me acuerdo si dijimos algo aquí, supongamos que fueron 100 personas que le preguntamos. Entonces vos decís, este error estándar, sigma entre raíz de n, sería 50 entre 10, o sea, 5. Entonces lo que estás diciendo es, no, tenés que tomar 1000 por esto, por 5, y después restarle 1,645. O sea, Sí, sería no, eso 4000. definitivamente está mal, pero la verdad no sé por dónde. Vamos muy bien. Vamos muy bien, muy bien. ¿En serio? Alguien nos puede. Ajá. De ver que exactamente eso, y por eso agradezco especialmente que estén participando así. Esta es la forma, para mí por lo menos, de encontrarle sentido a la materia. Elaborar, tratar de intuir o de construirla aquí juntos. A mí, agarrar unas filminas que están hechas hace 15 años y simplemente decirle, estas son las reglas, sirven para el examen, pero así como que realmente nos hayan hecho mucho sentido a nosotros, no lo sé. Entonces, vamos por muy buen camino. ¿A alguien se le ocurre que puede ajustarse aquí para que haga un poco más de sentido esto? Entonces, por 5 más bien va multiplicando al menos 1,645. Gracias. Entonces es más bien menos 1,645 por 5, o sea, aquí sería, ahora sí, eso es como 8,3, entonces eso sí, 8,325 por ahí. Entonces esto sería 991,6, más o menos. Más o menos, no se trata de precisión ahorita. Entonces, aparentemente, si tengo una media muestral por debajo de 991,6, ya rechazaría la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir menos 1,645? ¿Cómo le explico eso en palabras otra vez a la jefa o al jefe?
¿Qué opinan? Es algo como la cantidad de veces, ¿verdad? La cantidad de desviaciones estándar de la media que me puedo desviar del valor de la hipótesis nula. O sea, si usted quiere manejar un 5% de error, de posibilidades de que el dueño o la dueña de la construcción se devuelva con todos los papeles a decirle que sí está cumpliendo la ley y que ahora más bien tiene un juicio en su contra, ¿verdad? Usted quiere manejar un 5% de probabilidad de que eso pase, necesita que el promedio de la muestra se aleje por lo menos 1,645 veces el error estándar normal de esa media. El error estándar ya se lo habíamos contado en otro momento, ¿no? Eso es cuánto hay de diferencia entre una muestra y otra en promedio. Entonces, aparentemente, la clave aquí, la clave es, voy a subrayar esto, este sería el procedimiento, ¿verdad? La clave, aparentemente, es ese valor de 1,645, eso es lo que usted está decidiendo. Entonces, el segundo método lo que dice es, en lugar de desestandarizar, ¿verdad? De buscar un y crítico, calcule en este caso, un valor de Z calculado. O sea, tome, ahora sí, lo que decían ustedes antes, y menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, que esta era la misma distribución muestral que habíamos usado en los casos de intervalos de confianza. ¿Y qué hacemos con este? Bueno, de nuevo tenemos una distribución muestral aquí. La Z. ¿Con qué centro? ¿Cuál es el valor del centro aquí? Ya lo conté. Sí. El 0 no va ahí, va en otro lado. Pero sí, esta es la distribución Z y este es 0. Y entonces ahora, ¿cuál es este valor? O sea, ¿cómo está determinado este valor aquí? Igualmente por alfa, ¿verdad? Entonces quiere decir que ¿cuándo rechazaríamos H sub 0? Cuando Z calculado es menor a Z alfa. Así es. Z calculado es menor que Z alfa. Rechazo H sub 0. ¿Hace sentido eso? Muy bien. Este método, este segundo, se llama estadístico de prueba. Ok. Ahora, el último, o más bien, aquí les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo un valor de Z calculado por aquí? En una muestra. ¿Rechazo o no rechazo H sub 0? Rechazo. ¿Rechazás? No, no rechazo. No rechazás. Está a la derecha, ¿verdad? No cayó en la región de rechazo. ¿Qué hago con uno que cayó por aquí?
Tampoco rechazo. Y de acuerdo. Y no pareciera como que es diferente esas dos situaciones. Pues sí. Sí, o sea, en una casi, ¿verdad? Además, imaginémonos esta. Son muy diferentes estas dos zetas. No tanto, Sí, no, pero ahora sí rechazaríamos. Ahora sí rechazas. Y rechazas con este, igual que con este. Entonces, ¿qué dirían ustedes que es un problema de ambos casos, de estos dos métodos, del estadístico de prueba y de la regla de decisión? No sé, la verdad te estaría bateando, pero tal vez pérdida de cifras significativas o algo así. Claro, así es. ¿Qué está haciendo? Con un problema continuo, ¿lo está convirtiendo en qué? En binario, ¿verdad? ¿Rechaza o no rechaza? Sí. Antes de pasar al último criterio, ¿qué pasa si yo, a ver, lo voy a poner así. ¿Qué pasa? Una pregunta. Sí, Heidi, dime. Bueno, ya discutió dos criterios. Falta uno, según entendí. Falta uno, sí. Estos criterios se aplican, siempre resuelven. Primera pregunta, ¿siempre resuelven? Perdón, no te entiendo bien la pregunta. O sea, ¿es posible que al aplicar un criterio no tenga Solución. solución, pero eso no quiere decir que no es que no existe la posibilidad, sino que ese criterio no aplica el problema en que lo estoy aplicando, valga la redundancia? Ok, no, son criterios totalmente sustituto uno del otro y todos son aplicables en cualquier momento. Ok, entonces no hay una prioridad, no es que, ok, estoy pensando como eso que hacía uno hace como, bueno, en mi caso hace como 1.000.000 de años, en cálculo de que si no funcionaba una cosa, seguía otra, y si no funcionaba esa, seguía otra. Sí, excelente pregunta, Heidi. No es el caso aquí, esto es bastante más sencillo. En realidad, si te fijas en el fondo, es la misma cosa, ¿verdad? O sea, es la misma lógica que está operando de fondo. Es Para simple. efectos digamos, de operabilidad en un examen o en cualquier cosa que yo tenga en la vida, solo que me parezca más fácil, pertinente, no sé. Así es. Así es, excepto que, y no lo voy a hacer yo, ¿verdad? No, así no lo voy a hacer. Ahorita te explico un poco las razones de por qué estoy contando los tres. Excepto que alguien te diga, que es típico en exámenes de otros cursos de estadística, que te digan, tome la decisión con la regla de decisión. O tome la decisión con alguno de los tres, pues. Me parece que eso simplemente el obligarlos un poco a razonar de una forma que tal vez no se sientan tan cómodos, ¿no? Porque efectivamente son totalmente sustitutos. Sin embargo, la razón por la que sí hacen, hay dos razones por las que hace sentido sí contar los tres. Una es teórica, digamos, o sea, es didáctica, si querés, y es, al menos yo lo veo así, de tratar de ir construyendo la lógica de cómo tomo decisiones de esto de manera conjunta. Y viendo los tres, yo creo que se ve bastante claro por qué pasa eso. Y la segunda razón es más práctica y es que en diferentes softwares, salidas, discusiones, papers que puedas ver, usan los tres métodos, o sea, usan alguno de estos métodos. Entonces, a veces, cuando solo partimos de uno, lo que pasa es que al final no entendimos cuando alguien habla, por ejemplo, del tercero que les voy a contar ahorita.
No, claro. Siempre es valioso saber muchas formas de entrarle a un problema, pero en realidad solo quería delimitar cuáles eran las condiciones de cada criterio per se. Excelente, sí, más bien te agradezco que hayas aclarado. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto aquí una cosa muy intuitiva también. ¿Qué pasa si Y barra, estamos en una prueba, ¿verdad? Vamos a repetir aquí nada más para efectos de claridad. HA, la HA aquí es mu mayor que mu A. Mu sub 0, perdón. Mayor que mu sub. ¿Qué pasa si Y barra es mayor que mu sub 0? ¿Qué pasa si yo hubiera encontrado un valor de Y barra de 1020 colones? ¿Qué procede? Ese hubiera caído aquí, ¿verdad? La Z calculada. A este lado. Profe, ¿la comparación es contra mu o contra el Y barra crítico? Aquí Y barra crítico, aquí no, ya lo dejamos en el otro, ¿verdad? En el método pasado. Ok, Aquí ok, estoy sí, sí. comparando, yo estoy comparando, sí, siempre estoy comparando el Y barra que calculo con un mu sub 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el Y barra que obtengo es mayor que mu sub 0? Aquí voy a dibujar esto mejor. ¿Qué pasa en ese caso? Cae, la Z calculada estaría de este lado. Pero ¿qué dirían ustedes? Ustedes obtienen una media de 1020 colones en esos 100 trabajadores. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahora la región de rechazo no pasa a estar a la derecha. No, porque... Ah, perdón, disculpen, si tienes toda la razón. Yo hice un enredo aquí. Esto no era, claramente. Disculpen, por favor. Gracias que lo dijiste. Esta era menor que mu sub 0. ¿Sí? Así. Entonces sigue estando a la izquierda. Gracias por la aclaración. ¿Qué pasa si obtengo un resultado de 1020 colones? No Continuaría, rechazo. ajá, no rechazando. No rechaza. Y como saben, no debería calcular aquí la Z calculada y todo el tema. Pero y el valor calculado siempre va a ser más menor que, o sea, siempre va a ser menor que el promedio de la hipótesis nula, para que pase desechable. Exacto. O sea, vean que, y eso ahorita que se lo estoy preguntando así un poco como armado, ¿verdad? Ustedes muy bien están observando que pues, no tiene ninguna gracia calcular ninguna Z si, o sea, si tengo un resultado de 1020 ni calculo nada. No voy a tener evidencia para decir que es menor a 1000. ¿Cómo iba a tenerla? Si el valor de la muestra no salió por debajo de 1000. O sea, una vez que salió por debajo, puedo evaluar si esa diferencia hacia abajo es suficiente para rechazar la hipótesis nula. Si no salió por debajo, no evalúo nada. Hasta ahí llegó la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, perdón. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, pues no evalúo nada, ¿verdad? Es un tema intuitivo, no estadístico, ¿verdad? Ok, entonces, ahora pasamos al tercero. Acabamos de decir que este tiene un problema de que pierde la noción de los grados o los niveles de significancia, ¿verdad? Que está muy bien así tal cual lo dijeron ahora. Entonces, ¿cómo podríamos calcular algo que sí nos dé un poco más de luz de qué tan significativo fue el resultado que encontramos?
¿Qué harían ustedes? Pero no se puede como calcular la diferencia entre las probabilidades. ¿La qué, perdón, de probabilidades? No sé si tiene sentido, pero como calcular la diferencia de probabilidad entre Z y ZC. Buenísimo. Claro que tiene todo el sentido. ¿Cómo calcularías? O sea, la probabilidad de Z alfa es alfa, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que una Z sea menor que Z alfa, por definición de cómo encontramos la Z alfa, es alfa. Y ahora decís, calculemos la diferencia de esa probabilidad de alfa con respecto a qué. ZC. ZC. Excelente. Entonces yo obtengo un Y-barra. Conozco todo lo que dijimos, ¿verdad? Conozco sigma, conozco raíz de n. Entonces calculo aquí literalmente la probabilidad de que una Z sea menor que Y-barra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. ¿Ya? Y esto sería la probabilidad calculada, si quieren. Entonces, ¿cuál sería el criterio de decisión aquí? O sea, ¿cómo decido si rechazar o no? Así que, Si ZC menos Z alfa es positivo, entonces no rechazo. vos estás comparando las zetas. Ah, no, mentira, las probabilidades. Ajá. Entonces, ya vamos a decir, si PC es menor que alfa, rechazo H sub 0, ¿verdad? Pero en realidad, más que rechazar, porque aquí usted podría decir, pero otra vez perdimos, o sea, lo estamos otra vez convirtiendo en un problema binario esto. En realidad lo que más nos interesa es este valor. Este, amigo, se llama el nivel de significancia de la prueba. Esto, sí, voy a poner significancia obtenido mejor, porque claro que esto se puede prestar para confusión, porque dijimos que alfa es el nivel de significancia. Ustedes en papers o lo que vayan a trabajar después en econometría se van a encontrar que la gente se refiere al nivel de significancia como a esta probabilidad calculada. En realidad no se refieren a alfa. ¿Por qué? Porque ya ni les interesa alfa. O sea, no lo ven como un problema binario esto, sino que siempre interesa hablar de qué tan poco probable es que H sub 0, ¿verdad?, sea cierta. O sea, el p-value, que es ese PC, es la probabilidad de qué. En términos muy sencillos, ¿qué probabilidad expresa esto? De obtener el promedio que tuve. Ajá, de obtener el promedio, ok, sí, o sea, es de obtener ese valor de Y-barra, dado que, Mu sub 0. exactamente, dado que la hipótesis nula es cierta. O diríamos en términos un poco más coloquiales aquí, la probabilidad de que H sub 0 sea cierta. Y eso es mucho más provechoso, mucho más interesante
que el saber en un escenario como estos que aquí rechacé y en el otro no rechacé. O sea, ustedes van a encontrar en la mayoría de la literatura ahora científica o técnica, digamos, discusiones más del p-value o el nivel de significancia que se obtuvo, más que de si rechazamos o no rechazamos. De hecho, lo que se suele marcar a veces es, ¿verdad? Se ponen los p-values y lo que hacen es, imaginémonos aquí, por ejemplo, totalmente hipotético esto, ¿verdad? Pero que tengo un modelo de regresión con 3 variables. Vienen varias cosas aquí de los coeficientes, ¿verdad? Y después vienen p-values. Y aquí les dicen que este es 0,001, este es 0,013 y este es 0,08. Entonces aquí se marca, a veces, ¿verdad? Aquí ponen, por ejemplo, 2 asteriscos o 3. Este solo tiene 1. Este no tiene ninguno y lo que declaran aquí abajo es que 3 asteriscos es significativo con alfa igual 0,05, 0,01, ¿verdad? En cualquier otro valor ahí en realidad es significativo para cualquier alfa y un asterisco es solo para con alfa igual 0,05. Así se suele declarar. Entonces, por eso es muy relevante el tema de p-value. O sea, ese es el privilegiado ahora. Este tercer criterio, entonces, es del valor P. Tercer y último criterio, compañeros. ¿Está claro este? Profe, ¿qué significan los asteriscos? Los asteriscos es simplemente un indicador para que vos sepas aquí muy rápido, visualmente rápido, cuáles variables son muy significativas. O sea, usa cualquier valor de alfa. No es si rechazaste o no rechazaste, es que aquí puedes ver para diferentes valores de alfa, de error tipo 1, probabilidad de cometer error tipo 1, cuáles pasan la prueba. La X1 es muy significativa. La X2, ya si usas un 0,01, no hubiera rechazado la hipótesis nula. Por eso aquí solo el un asterisco en esta fila aquí abajo te dice que es solo significativa si usas alfa igual 5%. Porque con 1 no hubiera rechazado. Pero Y la la, idea, o sea, ajá. es mejor entre el p-value sea mayor. El p-value, o sea, entre menor sea, más probable es que, o menos probable es que h sub 0 sea cierta. Aquí no lo estoy aclarando, que no expliqué todo eso, pero la h sub 0 en cada uno de estos casos es que el beta, ¿verdad? O sea, el efecto de cada variable, aquí beta 1 sea igual 0. O sea, que esa variable no está afectando, por ejemplo, el resultado de la regresión. Entonces, la probabilidad de que beta 1 sea igual 0 es 0,001, lo cual hace que sea poco probable de ser cierta con casi cualquier nivel de significancia que vos utilices. Alfa 5%, 1%, lo que quieras. En cambio, en esta, esa misma probabilidad, aquí estoy probando h sub 0, beta 2 igual 0, lo estoy probando con un 5% y hubiera rechazado la hipótesis nula, porque este 0,013 es menor que 5%, pero no es menor que 1%. Por eso solo tienen un asterisco. Aquí les estoy simplemente indicando, esto no, ni mucho menos explicando un resultado de una regresión. Les estoy tratando nada más de transmitir cómo se suelen obtener salidas de programas de software para
que tienen que ver con estos p-values. ¿Sí? Porque aquí la regla dijimos es esta, ¿verdad? Aquí vamos a, si la probabilidad calculada es menor que alfa, o sea, queremos que sean valores muy pequeños de probabilidad de p-values. Si es menor que alfa, rechazo H sub 0. Y cuando yo estoy haciendo una investigación de cualquier tipo, normalmente lo que ando buscando, yo como investigador, es rechazar la hipótesis nula. Acuérdense del espíritu que hablamos en la primera sesión cuando hablamos de contrastes de hipótesis. El espíritu es, estoy buscando la mayor cantidad de elementos para poder rechazar la hipótesis nula, no para soportarla, ¿no? Y si no logro recoger suficientes elementos para rechazarla, pues no me queda más que no rechazarla. Ahora, Profe, rápidamente, sí, dime. ¿puede poner eso gráficamente para visualizarlo? ¿Qué cosa? Perdón, Lilian. Esa última, el tercer método. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Perfecto. Dame un segundo. Vamos a ver. Aquí tendríamos una curvita. Aquí igual tendríamos mu sub 0. ¿Verdad? Y ahora calculamos. Aquí más bien, voy a cambiar el color aquí, Liliana, para decir más bien, aquí obtuve un Y barra de mi muestra, ¿verdad? Este no es el crítico, sino que es un Y barra. Entonces ahora yo voy a calcular esta es la probabilidad de Y, o sea, perdón, de un Y barra menor. Voy a poner aquí este Y barra, ¿cómo le ponemos a este? Y barra sub n, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esta probabilidad es esa de que sea menor a este valor obtenido, Y barra sub n. Y esta probabilidad la voy a comparar con alfa. Esta es PC, ¿verdad? PC es menor que alfa. Si la respuesta es sí, rechazo H sub 0. ¿Te parece? ¿Todo bien? ¿Cuál cosa me decís, Liliana? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Ok, entonces ahora nada más me quedan dos cosas para decirles de este tema. Y es que puede ser que hemos estado hablando todos con H sub 0, mu igual a mu sub 0. Y la HA habíamos estado diciendo mu menor que mu A, ¿verdad? Puede ser también que sea al revés, ¿verdad? Entonces, ojo nada más lo que habría que considerar. Aquí voy a partir del mu sub 0. Voy a usar la regla de decisión. Y aquí hay un valor ahora a este lado, ¿verdad? Obviamente. Y barra crítico. ¿Cómo lo tendríamos que calcular aquí? Aquí el Y barra crítico sería mu sub 0 más Z de alfa, ¿verdad? O sea, cuando la observación de Y barra que yo hago se aleja al menos Z de alfa veces el error estándar, yo rechazo la hipótesis nula. O sea, si Y barra sub n es mayor
que Y barra crítico, rechazo H sub 0. Y lo mismo aplica para los otros dos criterios, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso último ya? ¿Qué pasa si tengo H sub 0, mu igual a mu sub 0? Y HA, mu diferente a mu sub 0. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo nos imaginamos el grafiquito? Cada vez peor el gráfico, pero ahí se entiende. No, hagámoslo más Se bonito. divide en dos zonas, una a la izquierda y otra a la derecha. Sí, bueno. Mis habilidades de dibujo decrecen significativamente hacia el final de la clase. Si es que en algún momento hubo. Vamos a quitar eso. Una a la izquierda y otra a la derecha. Perfecto. ¿Y cómo las dividimos? ¿Qué hay a cada lado? Alfa medios. Alfa medios. Ujú. Menos Y barra crítico, voy a poner aquí. Y el más Y barra crítico. ¿Cómo obtenemos esos dos valores? Supongamos que el que está al lado izquierdo, ¿verdad? El inferior. Voy a ponerle aquí informalmente, digamos. Este sería mu sub 0 menos z de alfa por sigma entre raíz de n, ¿verdad? Profe, eso, el zeta alfa no, no me daría el valor, por decirlo así. O sea, si ponemos un menos, sería como poner en absoluto el zeta alfa. Me No te expliqué, entendí, o, perdón. No te digamos, entendí, perdón. Ajá. que si yo ya defino que mi Y crítico sea el de la izquierda, Ajá. vamos a obtener directamente un Z negativo. Sí. Entonces, siempre va a ser mu más Z, pero el Z es el que viene negativo. Entonces, si lo vamos a describir como negativo, no sería como un valor absoluto Sí, del Z. exacto. De hecho, es hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo que vos decís es aquí, el resto a la izquierda y sumo a la derecha, ¿verdad? Pero es Z de alfa. No, alfa medios. Alfa medios. Y el positivo, ¿verdad? Sería mu sub 0 más Z de alfa medios. Entonces, si Y barra n es menor que, lo voy a poner aquí menos Y barra crítico, o Y barra n es mayor que el positivo, rechazo H sub 0. Entonces, ¿de qué dependen cómo se forman esas regiones de rechazo? De la hipótesis alternativa, ¿verdad? Muy importante. Voy a quitar eso que acabo de hacer ahí, es capaz que después confunde de esto. Esos son los criterios para tomar decisiones aquí. Y bueno, esos son los criterios para tomar decisiones en el caso de la prueba para una media, ¿verdad? Ahora, ustedes recuerdan lo que hicimos para los otros parámetros y diferencias entre dos poblaciones para los intervalos de confianza.
Y podrán imaginarse entonces qué es lo que tocaría hacer en esta misma lógica para esas situaciones. Y de eso exactamente es lo que vamos a hablar en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta, comentario acá? Pero entonces, para tomar una decisión, no hay que considerar el error tipo 2. Para tomar una decisión que tendrías que ver el error tipo 2, decís. No, pienso como, o sea, si en algún caso hay que considerarlo. Sí, siempre hay que considerarlo. Lo que pasa es que el error tipo 2 es algo que vos asumís desde el tamaño de muestra y el nivel de significancia o de alfa que estás manejando. O sea, O sea, ya está sí, implícito. Entonces, pues, está implícito aquí, exacto. O sea, ya a la hora que tomaste la decisión, no la pones en términos de cuál es el error tipo 2, sino eso lo hiciste. O sea, eso no es algo que haces post tomar la muestra, sino que lo decidís antes de sacar la muestra. Antes de tomar la decisión, pues. Es un tema de la calidad del diseño de tu prueba, no de la ejecución de tu prueba. ¿Hace sentido? sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Buenísimo. Entonces, vamos a ver, estos son criterios de decisión. No querer escribir. Bueno. Y con eso, Esto lo va a subir, ¿verdad? sí, yo subo estos documentos ahí, los dos que vimos ahora. Correcto, Heidi. Gracias. Con gusto. Vamos a ver. Bueno, que pasen. Buen día. Nos vemos el jueves. No necesariamente estoy teniendo la impresión como que estemos haciendo mucha práctica. No sé si es prejuicio mío. Recuerden lo que les recomendé y les los insté a hacer, por favor.